Tal vez ustedes se han dado cuenta que hay más que decir acerca de todos esos versículos. Aunque no parecía tal vez para uno u otro al inicio de esa serie y que uno pensaba que tal vez las, ¿cuántos? 8, 7 presentaciones que teníamos serían muchas. En cada hora llegamos apenas a decir lo que queremos y hay mucha más evidencia y necesidad también de explicar los detalles. Espero que por lo menos la idea principal quedó clara. Ustedes están invitados todo el tiempo de dedicarse a nosotros, de mandar preguntas, pero sobre todo están invitados de invertir su tiempo más que lo han hecho antes al estudio de esos versículos, de los cuales Elena White dice que tenemos que entenderlos. Movemos entonces nuestra atención a los últimos versículos aquí de ese capítulo. Los versículos hasta el 42 hemos explicado en la última hora. Hemos visto el progreso de la conquista del papado. Y leemos en el 43 ahora. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. En la historia, que es historia pasada aquí, nosotros encontramos una información muy similar. Solamente unos pocos versículos más arriba, en el 38, ese poder que ha vuelto cuenta con las mismas circunstancias. Dice el 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿De dónde tiene él esas cosas? ¿De dónde vienen a su mano ese oro, esa plata, esas piedras preciosas, esa riqueza abundante? ¿No? El rey del norte está sentado sobre un gran tesoro, ¿no es cierto? No cabe duda que el Estado del Vaticano cuenta con riquezas tremendas. Es casi imposible de decir, a pesar de que no se sabe todo lo que tiene ahí escondido en algunos cuartos, pero es difícil discernir cuál es el valor solamente de las obras artísticas que están en las salas del Vaticano. Los cuadros, las estatuas, obras de valor artístico como casi incomparable en ninguna otra colección de obra artística. ¿No es cierto? Lo que tiene está ahí, solamente eso ya excede el valor de lo que nosotros no podemos imaginar. Pero esto aquí ellos no han recibido así nomás, no por su inteligencia de buenos mercaderes, sino en gran parte eso fue robado y regalado, obtenida de forma ilícita. Esto es una de las historias crueles de los 1260 años que la Iglesia Católica llegó a apoderarse de bienes, de tierras, de muchas riquezas. Y cuenta por ello con un gran poder económico. A pesar de ello tiene acceso, ¿no? En esa historia tiene acceso en realidad a los bienes de los otros. Y eso es lo que se repite aquí en esa historia. Nosotros en este versículo vemos un estado de la iglesia que ahora sí nosotros podemos llamarlo como la herida es curada. Ya tiene subjugado a sus 3 territorios que según la lógica, la información profética tiene que conquistar. Rey del norte es su título, rey del sur bajo su dominio, rey de la tierra gloriosa bajo su dominio y todo el mundo, Egipto, el resto bajo su dominio. Por esto tiene acceso a todas las riquezas. Él tiene el control y eso es, según lo que nosotros entendemos, eso es también uno de los propósitos porque él será colocado en esa posición.
para controlar la economía que está cayendo, que parece sin control, que parece caer y no poder ser rescatada. Él a su mando recibe también el poder sobre la economía y todo lo que son los bienes de esa tierra. Ahí entonces vemos esto acontecer una vez más. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Egipto, símbolo aquí del mundo, de todo el mundo. Todo será a su disposición. Y la herida de muerte, entonces, aquí ya es curada. Ahora sí está otra vez con la autoridad, el poder y el trono que había tenido hace más de 1260 años. No, por 1260 años. Eso es aquí también la paralela a Apocalipsis 13, por supuesto. Podemos encontrar eso en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Espero que nosotros no formamos parte del grupo que se maravilla, que se asombra, porque esto debe ser por nosotros muy bien conocido. No debe haber sorpresa para nosotros que eso acontezca. Pero el mundo sí va a caer en gran sorpresa, porque nadie se puede imaginar. Vayan ustedes y preguntan a compañeros, amigos, conocidos católicos si ellos se imaginan que dentro de pocos años o pocos meses el Papa va a gobernar todo el mundo, inclusive China, inclusive India. Pregunten si ellos se pueden imaginar eso. No nos podemos imaginar. No podemos maquinar cómo esto va a funcionar. No entra esa opción en las ideas conspirativas. ¿Ya? Pero eso sí es lo que pasa aquí en este momento. Y seguimos leyendo, porque dice aquí, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Una vez más usamos ahora Apocalipsis 13, porque aquí nosotros tenemos simplemente un texto paralelo a ese texto. Apocalipsis 13 va paralelo con su información Apocalipsis 11. Nosotros, la conclusión de Apocalipsis de Daniel 11 no es una sorpresa para nosotros. Es en realidad un texto que no hemos entendido, pero la explicación ahora es algo que ya conocemos. ¿No? Eso es maravilloso. Son las viejas sendas nomás. Es algo que ya nosotros entendemos. Es un texto que armoniza con otros textos. Encontramos en Apocalipsis 13, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Lo que aquí describe Apocalipsis 13 es que en la ley dominical todo el mundo, sea donde sea, países como se llaman los del tercer mundo, segundo, primero, todos caen bajo su control. Esos son los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres. Y Etiopía, aquí en el mapa que hemos dibujado rápidamente, eso es el país que conocemos bien, Egipto. Y ahora por los acontecimientos que uno ve en las noticias en los meses pasados, sabemos que Libia está aquí. Libia es un poco más grande que eso. Disculpan que no lo he colocado bien aquí en la escala. Pero Libia está aquí en el norte de África. ¿Y cómo se ve la naturaleza aquí? ¿Qué hay? ¿Qué famosas áreas ocupan aquí esas tierras? Hay un desierto más famoso. El Negev está aquí. La Sahara. Cuando yo visité el norte de Brasil, yo aprendí que los españoles o los portugueses que llegaron al norte de Brasil, viendo tanta arena
dijeron, eso es la Sahara, por eso se llama Ceará, pero eso no tiene nada que ver con eso aquí. La Sahara es un lugar de arena, nada más, y piedra, nada más. Y Libia es ocupado más de 80% Sahara, desierto. No hay nada. Aquí es un país, bueno, hay Sahara, hay arena. Hace poco se descubrió óleo, ¿no es cierto? La única fuente de riqueza de ese país, aceite, petróleo, disculpan, ¿no? Petróleo. Eso es lo único que hay ahí. Pero en los tiempos antiguos eso no servía de nada. Solamente hay Sahara, hay piedra, calor, arena, nada más. Es un país pobre. Punto de vista bíblico es un país pobre, no tiene riquezas, no tiene bienes. No hay cómo vivir ahí. Libia simboliza a un país pobre. Mientras que Egipto tiene bastante. Ellos tienen aquí el Nilo, y el Nilo, digamos, da riquezas a esas áreas al centro del país. Agricultura, apicultura, como se dice, ganados, todo. Hay ahí peces, no hay problema. Pero el otro país que están buscando vive aquí abajo, está aquí localizado abajo, Libia y Etiopía. Etiopía. Bueno. Y ese país hasta ahí abajo está al lado del Mar Rojo. Antes era aún más grande, creo que hasta aquí, ocupaba grandes terrenos aquí abajo. Y en contraste a Libia, ese país tiene bastantes riquezas en la tierra. Tiene oro, tiene minas de diferentes metales, tenía marfil, si ustedes miran y buscan fotos en el internet de Etiopía, van a ver llanuras lindas, hermosas, bosques, verde, ¿ya? Hay aquí riqueza, hay una buena, digamos, linda naturaleza. No es como Etiopía. Entonces, como Libia. Entonces, siempre Etiopía ha sido símbolo de un país rico. Porque también, a pesar de contar con riquezas en sus tierras, ellos, como mercaderes astutos, han cobrado dinero de todos los que querían llegar a Egipto. Para llegar a Egipto tenías que atravesar Etiopía. Y eso costaba un poquito, ¿no es cierto? Entonces los mercaderes de los otros países obligados de cruzar Etiopía tenían que dejar algo para llegar a Egipto. Egipto trató de obtener el oro de Etiopía, mientras que Libia trató de obtener las riquezas de Egipto. Tenemos aquí dos países que simbolizan dos cosas. País pobre simboliza a los pobres, a los pequeños, de Apocalipsis 13. Etiopía, un país rico, simbolizando a los ricos, a los grandes, de Apocalipsis 13. Y de esa manera, aportando la misma información aquí a Daniel 11. Estamos en armonía, tenemos aquí información complementaria al libro de Apocalipsis. Y sabemos que los dos libros son un libro, ¿no es cierto? Entonces lo que dice aquí, el 43, es simplemente que una vez que el Papa conquiste esas tres áreas, todo el mundo viene bajo su control. Todo lo que está en el mundo viene bajo su control. Nadie se escapa, ni los pobres. Aunque parezcan que no son importantes, todos bajo su control. Y la palabra seguir aquí también se puede traducir como marchar. Esos países marchan como soldados con él, a su lado, a su servicio. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Qué es esto? Igual como nosotros hemos leído en referencia a la historia de Roma pagana, y hemos leído que en el versículo 30, Roma pagana se dirige al
que entran naves de Kittim y él se contristará. Igual como esa historia, nosotros aquí vemos el quebramiento de la línea de éxito. Bastante bien va todo, él conquista todo, pero de repente algo viene que le está perturbando, que le está, digamos, oscureciendo su camino exitoso, que le roba la alegría de su nuevo, digamos, dominio. Algo aquí viene que le atemoriza, debe ser grave. Tiene que ser un poder que tiene la posibilidad de arrebatar a este éxito. Pero noticias son esas aquí. Le llegan noticias, le vienen cosas a sus oídos. Parece que, dicen que, se escucha que, hay evidencia que algo del oriente, algo del norte lo atemoriza. Y eso tiene en consecuencia que él sale con gran ira, como dice aquí, para destruir y matar a muchos. Es la repetición de la historia de los versículos 30 a 36, porque ahí también leemos, versículo 33, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Con esa ira, con ese deseo de matar a los que se oponen a él ahora entra en acción. Eso no es lo que el mundo había esperado. Para eso el mundo no le había colocado su trono. Él debería, en realidad, solamente rescatar la economía, solucionar los problemas a través de la amenaza del Islam, solucionar el mundo que se quebró. Pero él está ahora aquí y muestra su verdadera cara. Y lo que él hace es, él sale con mucha ira para destruir y matar a muchos. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, Oriente y el Norte, ¿qué significa eso en este contexto? Primer texto que podemos abrir, Isaías 57. Hay una serie de textos ahora. 52. Isaías 52. No, disculpa, empecemos con otro texto. Amos. Amos, capítulo 8, 11 y 12. Amos 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Son esos tiempos en los cuales las naciones buscan y se dirigen al monte de Jehová por la sed, por el agua, por el querer saber la verdad, que no les deja en paz. 12. Irán errantes de mar a mar, de nación a nación, buscando la verdad. Desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Aquí se introduce ese concepto, el norte y el oriente, es a esas direcciones que ellos se dirigen, buscan ahí la verdad. A ver qué quiere decir eso, ¿por qué no dice oeste? ¿Por qué no dice sur? Aquí. Una serie de textos ahora que quiero compartir con ustedes. Primero en Éxodo 25.
Éxodo 25, versículo 24 en adelante. La mesa para el pan de la preposición. Haré asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y la harás una cornisa de oro alrededor. Y harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, con cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. A ver dónde está la expresión clave. ¿Será la traducción? Yo no encuentro. Bueno, yo no encuentro eso aquí, pero vamos a adicionar la información. Ustedes lo sabrán tal vez mejor que yo encontrar. Esa mesa donde se colocaron los panes, ¿en qué lugar estaba colocada? Dentro del templo. Y tenía un lugar específico, ¿no es cierto? En el tabernáculo se colocaba a esa mesa en el norte. Y esa simbología tiene algo que decir para nosotros. Vamos descubriendo qué tiene que ver eso. Otro texto entonces más claro, más fácil, Mateo 24. San Mateo 24, versículo 27. Hablando de la venida, de su venida, segunda venida, Cristo informa a los discípulos, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No, la venida del Hijo del Hombre es como un relámpago, y ese relámpago no viene de cualquier lugar, viene del oriente. Cuando el Espíritu de Profecía describe en el conflicto de los siglos la venida de Cristo en una pequeña nube, ¿de dónde viene esa pequeña nube? Del este, del oriente. ¿Ya? Entonces, el oriente en la Biblia está asociado con la venida de Cristo. Puede ser que Cristo viene. En realidad, así como dice la Biblia, se preguntará ese hombre, y esa noticia le está perturbando. Porque si Cristo viene, Él es objeto de la ira. Le deja inquieta esa información que los hijos de Dios están predicando con gran convicción y gran éxito. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 también nos habla del mismo momento. Malaquías 4:2 dice así: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, ¿dónde nace el sol? En el oriente. ¿Y qué representa ese sol aquí que nace? Es el sol de la justicia, es Cristo. Y Cristo nace ¿para quién? Para traer la salvación. Él viene y rescata a sus hijos. Entonces, otra vez aquí, el oriente asociado con la venida de Cristo, con la salvación, con la intercesión de Jesucristo.
Ezequiel 43. Primeros 2 versículos. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Otra vez, asociación del oriente con la venida de Cristo, con la gloria de Dios. Entonces, si el rey del norte percibe que algo se mueve en el oriente, eso tiene que ver con la venida de Cristo. Él entiende que de ahí surge algo que con razón le deja temblando. Y tal vez más claro en Isaías 41. Isaías 41. Versículo 25. Del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre. Aquí hay dos digamos, direcciones de donde viene Cristo, con las cuales Cristo es asociado. Con el norte, de ahí será levantado, y del nacimiento del sol, o sea, del oriente, aquel que invoca su nombre. Aquí también en Isaías, pero él aporta ahora información acerca del norte también. Recuerden ustedes en Isaías 14, donde dice que Satanás quiere sentarse ¿dónde? En el trono en los lados del norte. En el norte estaba también la mesa de los panes, ¿no es cierto? Ahí llegaba, y los panes son símbolo para el pueblo de Dios, para los 12 tribus. Y los 12 tribus en el fin de los tiempos son simbolizados por los 144,000. Y los 144,000 reflejan a Cristo en esa tierra, simbolizan a Cristo. Entonces, aquí hay un ejército en la tierra que una vez más no está bajo control de Satanás. Él quiere sentar sobre ese ejército, pero no puede. Y es un ejército que refleja a Cristo y que muestra como nunca antes el poder del salvatorio de Cristo, muestra la obra de la salvación de Cristo y está iniciando y trabajando en la tierra, proclamando la muy pronta venida del Salvador. Otro texto, ahí mismo en el capítulo 40, un poco antes encontramos versículos 9 en adelante. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas ni a las ciudades de Jehová, ved aquí al Dios vuestro. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor aceptará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridas. ¿No? Eso es aquí, esas palabras, eso es lo que pasa, eso es lo que ve el rey del norte. Él ve acontecer esto en la tierra. Eso es lo que le atemoriza. Eso es la obra de Cristo en conjunción con los 144,000 sobre la tierra. Eso tiene que ver con el monte alto. Vamos a leer de eso muy pronto. Bueno, hay otros textos más, pero tal vez nos dirigimos a Apocalipsis 7, porque aquí hay una nueva información. También en referencia al oriente. Porque en Apocalipsis 7, versículo 1,
al 4, encontramos esos versículos muchas veces mencionados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Entonces ese otro ángel viene también del oriente. ¿Y qué tenía? Tenía el sello del Dios vivo. ¿Tiene que ver eso aquí con los últimos eventos sobre la tierra? ¿Tiene que ver eso con la ley dominical? Y clamó con gran voz, y los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Tenemos aquí los textos paralelos a Apocalipsis 9. Estudiando esto aquí, entendiendo la información del gráfico de 1843, entendiendo el análisis de los pioneros de este capítulo, Apocalipsis 9, uno sabe a qué se refiere eso. Se repite la misma información, son las mismas palabras que la Biblia emplea hablando del Islam, de la obra del Islam, de lo que hace aquí es lo mismo. Y nosotros tenemos aquí, también si uno toma el texto del Espíritu Profecía que comenta acerca de esos versículos, una información muy interesante, una información absolutamente olvidada en nuestros medios, que el Islam tiene un papel que jugar en los últimos eventos de este mundo. El tercer ay no se ha cumplido según lo que nosotros hemos analizado la profecía hasta ahora. Pero en esos tiempos nosotros vemos que este ángel aquí, esa trompeta, la 7ª trompeta, ha comenzado también a trabajar. Y eso tiene que ver con esos versículos, y eso tiene que ver con el oriente. Y los hijos del oriente son los hijos que hoy en día llamaríamos el Islam. Bueno, entonces aquí se involucran muchas cosas muy interesantes, pero eso es otro estudio. Y con el hermano Leo Ortiz ustedes habrán o tocarán esos temas. Entonces, ¿qué quiero decir? Del oriente viene Cristo. Del oriente viene la salvación. Oriente simboliza la segunda venida, pero la segunda venida tiene que ver muchísimo con el tercer ay. El tercer ay representa al trabajo del Islam, a una función que Dios le asignó en los últimos eventos de la tierra. Son todas esas cosas que tal vez nosotros no entendemos, que tenemos que estudiar no obstante, pero que el Rey del Norte en esos momentos está mirando y viendo cómo se cumple esa palabra. En Moisés, en Levítico, leemos también la simbología, ¿no es cierto?, de los ya anotada en los primeros libros de la Biblia. Sirve a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los holocaustos en Levítico 1, versículo 10 al 11, también tenían que ser dirigidos a cierto lugar. Dice en el versículo 10, si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado del norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces aquí esa ofrenda, la oveja que tenía que ser degollada, ¿hacia dónde se hacía eso? Hacia el norte. El norte entonces tiene aquí un símbolo de redención, pero también eso es un juicio.
Aquí se tiene que matar a alguien, tiene que morir a alguien para salvar a una otra persona. Entonces aquí, y invocando otra vez el texto que ya hemos mencionado, creo que por lo menos 2 veces, de Ezequiel 9, podemos concluir el análisis del símbolo del rey, de los acontecimientos en asociación con el norte y el oriente. Ezequiel 9, versículo 2, dice: y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Aquí viene juicio sobre el pueblo de Dios. Aquí viene juicio sobre la tierra. Y esos hombres con esas armas vienen del norte. En algunas Biblias dice del aquillón. El aquillón no es otra cosa que un viento que venía del norte. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esa información asociada con el norte, es el juicio. Tal vez al lado, ahí mismo, el capítulo 8, otro texto más, hablando de Satanás, encontramos aquí una información. Y aquella figura extendió la mano, eso no es Satanás aquí, no, eso no quiero decir. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, que provoca a celos. Entonces, Ezequiel ve aquí en esa visión algo que acontece dentro del pueblo, que el pueblo en el norte había erigida una imagen. Ahí donde tendría que esperarse la ofrenda de la oveja, ahí colocaron una imagen de celo, un dios de piedra o de oro, ¿no es cierto? Eso es aquí el celo de Satanás. Aquí él quiere sentarse en el norte, y el pueblo le hace ese favor. El pueblo que le sigue y se convierte y que se adjunta a Babilonia, ellos erigen esa imagen a él. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado del norte. Y alce mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Entonces, algo espantoso acontece aquí, algo que no debería ser, está fuera de lugar. En el norte se coloca la imagen del celo de Satanás. Está asociada entonces el norte con una obra divina, con una obra que es obra salvadora, pero también es obra de juicio, y ahí quiere estar Satanás. Si uno llega a llevar un poco más allá la explicación del norte, el norte está en los lados del norte está la mesa, eso es donde está el templo. En Jerusalén el templo estaba en el norte de la ciudad, pero el templo hoy en día somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y si nosotros encontramos un norte en nuestro cuerpo, será la cabeza, ¿no es cierto? Es donde se recibe el sello, ¿no es cierto? Hay 2 poderes a los cuales uno se puede rendir. Satanás quiere sentar aquí. Él quiere controlar esto aquí. Bueno, entonces aquí tenemos varias informaciones. Hemos visto que el norte en la Biblia se asocia con el juicio. También se asocia con la venida de Cristo. Se asocia también con la muerte de Cristo, la muerte redentora de Cristo, en la salvación, y bien se relaciona con la venida.
de Cristo. La segunda venida de Cristo, la salvación de todos los pueblos, se asocia también con los pueblos del Oriente que tienen que jugar un papel importante en esos últimos eventos. Todo esto, y eso en detalle, entiende aquí el Rey del Norte, pero lo percibe así como cosas que se dicen, como dice Daniel, pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán. Esa información es poderosa. Él saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Bueno, sabemos que en el tiempo de la tribulación, la pequeña tribulación, muchos a partir de la ley dominical caerán. Aunque eso en primer lugar entendemos como espiritualmente caerán, a lo largo de ese tiempo y en más grande tamaño, digamos, hacia el fin, va a haber mártires. Y solo los 144,000 son aquellos que no verán la muerte. Y eso es producto de la ira de las naciones, de la ira del rey que gobierna sobre la tierra. Y en el siguiente versículo, entonces, él entra en acción. Y ya nos falta poco para terminar. Plantará las tiendas el rey del norte de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Plantará las tiendas de su palacio o las... sí, eso en español funciona bastante bien, la traducción, las tiendas de su palacio o las... ¿cómo es eso en inglés? Déjenme ver rápidamente. Tabernáculo de su palacio. Ya, eso exactamente, ¿no? Gracias. Entonces, aquí se puede también traducir eso de esa manera, que aquí hay dos instancias, tabernáculo y palacio. Tabernáculo es algo sagrado, es algo religioso, mientras palacio es algo mundano, es algo, ¿ya? Estado, iglesia y Estado. Aquí él viene con algo que es una mezcla y voy a tratar de visualizar a lo que está pasando en esos momentos. La ira en él produce, o el miedo de esas noticias produce en él una reacción. Y esa reacción es como que antes que me ataquen a mí, yo ataco a ellos, más o menos así. Él planta las tiendas de su palacio, coloca entonces, eso digamos, así se veían las tiendas antes, ¿no? De las tropas romanas, donde estaba el centurión o los generales cuando fueron de campaña militar. Así también en la edad medieval estaban las tiendas más o menos. Bueno, pongamos aquí unas varias. Viene con esas tiendas y los coloca ¿dónde? Entre los mares. Los mares aquí. ¿A qué representan los mares en la Biblia? Pueblos, naciones, tribus, ¿no es cierto? Eso nos dice Apocalipsis 17. Él busca el lugar. ¿Y qué está en el otro lado? El monte glorioso de Jehová. Ahí, entre esas dos cosas, esos dos puntos, él coloca su tienda. ¿Por qué? ¿Por qué ahí?
Él quiere lograr algo con eso, ¿no es cierto? Porque Él está de ira. ¿Él está de ira de qué? No de la venida de Cristo, porque Cristo no ha venido todavía, ¿no? Él está airado de qué? De las noticias. ¿De dónde vienen las noticias? Bueno, vienen del oriente, del norte, pero las noticias son transportadas por alguien. Vienen del pueblo de Dios y vamos a mostrar ya ahora mismo que el monte representa al pueblo de Dios y es el transportador de ese mensaje. Y el monte o el pueblo de Dios trabaja ¿con quién? Trabaja con las naciones, ¿no es cierto? Y no hemos leído que las naciones se dirigen al monte. No hemos leído que ellos van ahí y que tienen ahí como consecuencia de entender la verdad, se ponen en marcha y caminan hacia ese monte que es levantado sobre todos los montes, que es el pendón también. Bueno, esa montaña aquí, él se pone entonces, y tal vez lo debería pintar o dibujar para que se entienda más claro lo que él está haciendo. Porque ese hombre se mete entre estos dos. Y lo que él procura está tratando de simplemente quebrar el flujo de la información de entre esos dos. La comunicación quiere él quebrar. La información, lo que ellos mandan hacia las tribus, eso es lo que a él molesta, porque ellos, en vez de marchar bajo su sombra, ellos escapan de su mano. Ellos corren a la montaña. Y por eso él se coloca entre los mares y entre el Monte Santo. Y para que no cabe duda de qué es ese monte, vamos a aportar unos 3 o 4 textos. El primero podemos encontrar Isaías 2. Isaías 2, los primeros versículos. Dice así en Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los últimos tiempos de la tierra, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Bueno, aquí, lo que pasa aquí es lo siguiente. Dios no, porque hay algunos que tienen la idea que ese monte es un país, ¿no? Que son los Estados Unidos, tal vez, porque aquí también se emplea la palabra monte glorioso, así como tierra gloriosa. Pero eso no es lo que acontece. El monte aquí es el pueblo de Dios. Versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. La casa de Dios de Jacob no es un país, ¿no es cierto? Dios no vive en la tierra, pero Él vive en su pueblo. Él es presentado a través de su pueblo. Lo que ve a Cristo ve al Padre. Pero el pueblo de Dios representa a Cristo. Así que también a través del pueblo de Dios se ve al Padre. Es donde Él vive. Otro texto para entender ese asunto, Miqueas 4, versículo 6.
Empezamos con el versículo 1. Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos. Bueno, eso aquí es el texto paralelo, la repetición de las mismas palabras de Isaías, mismísimas palabras. Acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y saltamos entonces al versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntará la que cojea y recogerá la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como una nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora para siempre. Lo que Dios hace, que Él erige un pueblo que parecía como huesos muertos, que parecía realmente cojo, ¿no es cierto?, que no funcionaba, que parecía no representarle bien, pero Él lo erige otra vez y Él reinará en ellos, ¿no? Desde el monte de Sión. Él reinará entre ellos. Salmos 48 y después Daniel 9 vamos a abrir para cerrar. Salmos 48, versículo 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Qué es la ciudad de Dios? Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es el pueblo de Dios. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte. ¿No es cierto? Ahí donde Satanás quiere estar. Pero el norte está el templo. El templo es, hoy en día, en sentido espiritual, somos nosotros. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Un poco más abajo, versículo 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Entonces, ¿quién se alegra en el monte de Sión? Las hijas de Judá. ¿No es cierto? Aquí es el pueblo de Dios, es el que es leal. No un país, no una tierra se puede alegrar. ¿Cierto? Es el pueblo de Dios que se alegra, que es ese monte. Y último texto, Daniel 9, 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Jerusalén, en sentido espiritual, es el pueblo de Dios. Es el monte de Dios. Y es lógico que el mundo se dirige al pueblo de Dios, porque el mundo no quiere formar parte de un pedazo de tierra. El mundo quiere formar parte del pueblo de Dios. Porque la tierra será destruida, pero el pueblo de Dios será elevado a la nueva Jerusalén. Nosotros aquí entonces tenemos esa lógica. El santo monte glorioso aquí significa al pueblo de Dios. Es aquel en contra del cual va la ira del Señor. Es aquel en donde los mundos encuentran su destino, se juntan, y es aquel al cual
en contra del cual va la ira de ese rey del norte. Por eso se coloca entre los dos. Y así termina aquí nuestra información de esos versículos. Triste y grave, las últimas palabras son: mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Recuerden ustedes eso de Apocalipsis 17? Cuando lo mismo se nos dice, a ver dónde está, versículo 16 de Apocalipsis 17. Después que el octavo rey otra vez está en su lugar, ha vuelto y ha tomado el control. Es el líder de los 3 reyes que gobiernan simultáneamente. Dice en el versículo 16: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Esto es lo que acontece aquí. Llegará a su fin, no tendrá quien le ayude. La ira de las naciones se torna cuando ya es tarde, cuando ya no hay remedio, cuando el mundo se da cuenta que el tiempo se terminó, que, ¿cómo se llama? El reloj de arena, ya los últimos granos están cayendo, que el tiempo de gracia se está terminando o se terminó. Ahí el mundo se torna en contra de aquel que le ha guiado una dirección falsa, que les ha engañado. Y por eso en el versículo siguiente dice lo que pasa inmediatamente después. En aquel tiempo, en cuando todo eso pasa, lo que nosotros recién hemos estudiado, se levantará Miguel. Miguel se levanta porque cierra los libros. Terminó su obra como juez intercesorio cuando estaba sentado, se levanta, cambia su vestidura, se coloca otra vestidura de ira, ahora la vestidura de un soldado, porque va a subir al caballo y va a tomar las armas de la venganza. Y él va ahora a hacer otra obra. Y nosotros, a partir de ese momento, del versículo 12, entendemos que se termina el tiempo de gracia para toda la humanidad y comienza el tiempo de la gran tribulación. Y comienzan a caer las 7 plagas. Eso es la lógica. Queridos hermanos, os agradezco por seguir a este estudio. Ustedes verán que han escuchado muchas cosas que puede ser, espero, que han sonido lógicas, pero falta que uno lo entiende. Y para entenderlo, uno tiene que ahora empezar a revisar. Tenemos que correr de aquí para allá, de acá para allá, y entender esas cosas, ver si los versículos apropiadamente hemos empleado. Tienen que revisar si lo que nosotros hemos presentado en esas horas es de acuerdo con la palabra de Dios, si es correcto, si no es nuestra propia interpretación. Si ustedes hacen eso, solamente así, con la ayuda del Espíritu Santo y en oración ferviente, ustedes pueden llegar a obtener una información muy valiosa. Es la información destinada al pueblo de esos tiempos. Hemos dicho en el comienzo que esos versículos quedaron sin explicación. ¿Por qué? Porque hay una generación para la cual son destinados. Esa generación tiene que entender esos versículos. Y si hay una generación que entiende esos versículos, que los puede explicar lógicamente,
simplemente, sin problemas, entonces es verdad. Y entonces comenzó un tiempo que es una repetición de los tiempos de los versículos 30 a 36. Si eso es así, queridos hermanos, entonces hemos entrado ya de lleno en los últimos eventos. Un pastor me preguntó una vez, sí, hermano, pero lo que usted dice está todo bien. Es lógico, funciona. Yo veo que así como lo puedo ver por ahora estoy de acuerdo, dice. Pero, y él me encaró ahora con una mirada así de seguridad, dice, no es nada nuevo. Y decía eso. Dice, ya lo conocíamos. Y yo, en realidad, yo tenía alegría en mi corazón porque yo dije, correcto, exactamente. Conocemos eso. Está en armonía con los testimonios que ya tenemos, con lo que ya creemos. Mejor que es así, ¿no es cierto? Imagínense que sería una información totalmente diferente. No podríamos aceptar entonces ese análisis. Y yo le dije, pero hay una pequeña diferencia. En este análisis aquí, nosotros de repente tenemos un marcador del tiempo, que en los análisis que nosotros hacemos de Apocalipsis 13 no tenemos. Sabemos que eso acontece en algún momento en el futuro. ¿Quién nos dice que en 20, 15, 100, 300 años? ¿Quién nos dice? Solo sabemos que será en el futuro. Aquí, no obstante, en Daniel 11, tenemos los eventos conectados con eventos que pasaron delante de nuestros ojos en esa historia. Daniel 11:40 ya es pasado. El comunismo ya ha caído. 1998 es un dato en la historia. 89 es un dato en la historia que ya es detrás de nosotros. ¿Cuántos años desde allá hasta ahora? Nosotros ya estamos de lleno en esos eventos, estamos en medio de esos eventos y eso para mí cambia todo. No es aquí colocar datos, no es aquí colocar fechas, porque de antemano no hemos colocado. No sabíamos esto antes del tiempo. Es al recurrir este tiempo después, uno se asusta porque dice, eso ya fue. Y yo no me di cuenta. Me di cuenta que algo pasó, sí, eso yo creía, pero yo no vi que eso era el cumplimiento perfecto de la profecía. Queridos hermanos, yo creo que tenemos mucha evidencia de tomar ese texto como una información muy solemne dirigida a nuestra generación. Toman ustedes sus Biblias, revisan lo que hemos estudiado juntos y si entienden eso y lo pueden aceptar, el rumbo de sus vidas va a ir a una dirección diferente. Agradecemos al Señor porque es solamente su misericordia y su luz que nosotros podemos formar parte de ese entendimiento. Nuestro Salvador, te estás manifestando a nosotros con mensajes de alegría. No dejes que nosotros tomamos esas informaciones como noticias perturbadoras. Ayúdanos a aceptar, a entender, a defender este mensaje, el cumplimiento de tu palabra profética, en un sentido que sea a nuestra alegría, a nuestra salvación y a tu gloria. Te alabamos porque tú eres grande, eres un Dios que vive, un Dios que habla con nosotros, un Dios que ha, desde el inicio de la historia, colocado todo en su lugar para que su pueblo vea y comprende, para su pueblo pueda llegar a una convicción y con poder proclamar el mensaje de ese tiempo. En el nombre de Jesucristo te alabamos. Amén.